Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, damita caballero, muchas gracias por estar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe, en este programa especial que le vamos a dedicar a platicar acerca de la ceniza, que hoy miércoles 17 de febrero del año del Señor del 2021 estamos celebrando en todo el mundo, y que con esto básicamente pues estamos dando inicio ya al tiempo litúrgico de la Cuaresma. Increíblemente, ya casi un año y nosotros empezamos nuevamente con este ciclo. Un paso previo, sabemos que la Cuaresma es un paso previo antes de celebrar la Pascua. Parece increíble, le decía, pero es cierto, estamos ya a casi un año de permanecer en el encierro de la cuarentena por el COVID-19 y pues por lo que se ve vamos a pasar muy probablemente otra Semana Santa también en confinamiento. Aunque para esas fechas y según el calendario de vacunación pues estarán vacunando todos los que viven en el quinto piso, ¿no? O sea, los mayores de 50, pero si no se atrasa el calendario porque bueno, apenas el lunes, ¿no? Empezaron a vacunar. Y quizá las cosas vayan mejorando ya en el sentido de que se vayan levantando algunas restricciones, aunque siguen las insidias de los haters sobre la vacuna, ¿no? Pero pues como hemos dicho en otros programas, nosotros vamos a limitarnos a confiar en Dios, en quienes fabricaron las vacunas, en quienes las revisaron, en quienes las aprobaron y vamos a seguir adelante. Como le decía, hay que estar atento a las resoluciones de las autoridades de salud y pues no dejar de cuidarnos. Aún estamos en cuarentena, hay que salir con todas las precauciones, no hacer reuniones sociales. Si no es necesario que salga de la casa, no lo haga. Procure su educación. Si no tiene internet, pues un libro siempre es bueno, ¿no? Y mantengámonos en oración para que esto termine pronto. Incluso aunque en esta semana hayamos pasado ya a semáforo naranja, algunas restricciones seguirán vigentes. Antes de continuar, permítanme saludar con respeto a las personas que nos acompañan en las diferentes diócesis que forman esta provincia eclesiástica. Saludamos con especial atención a las personas en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la hermana República de Ecatepec, por supuesto, Teotihuacán, Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla. Muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les siga bendiciendo en todas sus actividades. Un saludo, por cierto, a todas las personas que residen en el hermano municipio de Naucalpan, a las personas bien trabajadoras de ese municipio, con un saludo especial para nuestro amigo El Roa. Gracias por tus comentarios, amigo, y sigan echándole ganas, y gracias por sus comentarios también a ustedes en las redes sociales. Y claro, pues antes de que se me olvide, un saludo para el buen Chava también, sonidero de corazón que vive por acá por los rumbos, para Salvador también, que vive por acá por la comunidad de Ciamos, y todos sus amigos sonideros. Un saludo y un fuerte abrazo. Bueno, y por desgracia también queremos dar el pésame para los familiares de las personas que partieron a la casa del Padre en esta semana. Digo, pues solo pensemos que la misericordia de Dios es infinita y ya tienen en su regazo a nuestros hermanos. Que descansen en paz, que así sea. Pues bien, como le decía al inicio de este segmento, hoy vamos a dedicar este tiempo de nuestro programa a platicar sobre el tiempo litúrgico que nos enmarca y que inicia con la imposición de la ceniza. Donde por cierto desde la semana anterior se han corrido ya las instrucciones desde la catedral para la repartición e imposición de la misma en todas las parroquias del Valle de México. Y aunque en cada parroquia va a ser un poco diferente, pues lo que destaca de todo esto es que en este rito propiamente se van a ver algunas modificaciones importantes, ¿no? Como el hecho de que nosotros mismos nos pongamos la ceniza, sí. Quizá que pudiera parecer algo inusual, digo, dadas las circunstancias, pero lo más, yo diría de alguna manera, a mí se me hace interesante que la persona que recoge la ceniza, bueno, que el padre de familia sea quien imponga la ceniza a la casa, o en la casa, perdón, a los hijos. Eso se me hace muy interesante,
porque también ha llegado y está corriendo por ahí un subsidio de la diócesis sobre la contemplación de la ceniza y las actividades de la ceniza, entre familia, y eso se me hace muy muy interesante porque le vamos a dar, yo creo que una importancia un poco más profunda. Pero bueno, pues empezaremos con este tema, el de la ceniza, y luego vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la reflexión al que este tiempo, estos 40 días nos obliga, o bueno, nos propone, para que no se escuche tan fuerte, ¿no? Y ya luego veremos unos puntos importantes, así a modo de taller, con unas sugerencias para que las llevemos a cabo a partir de hoy. Y para terminar con un fin específico por el cual se da la Cuaresma, es decir, con un objetivo, que no es el Viernes Santo, ni tampoco las chamoyadas y micheladas tan socorridas, y que se puede uno tomar en el Via Crucis, no, ese no es el objetivo. Y que por cierto creo que tampoco habrá Via Crucis, bueno, ya veremos. Tampoco es el objetivo de ir a ver el espectáculo, a veces muy triste de las tres caídas, como se le decía antes, sino que vamos a ver que el objetivo real de todo esto es la base de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Porque el buen Saulo lo dijo, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Y para llegar a este punto, pues debemos de empezar a peregrinar hacia esa cima pascual, precisamente el día de hoy con la imposición de la ceniza. Así que sin más por el momento, pues vamos a dar inicio con nuestro programa especial sobre la ceniza y la Cuaresma el día de hoy, 17 de febrero del año del Señor de 2021. Está usted escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, of course, y su programa favorito en la línea de la fe. Yo soy Juan Valdés, de la Pastoral de las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Le agradezco mucho por acompañarnos. Lo dejo con una oración para iniciar como Dios manda, porque nosotros ya arrancamos. ¡Vámonos! Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti.
clamamos hacia ti con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti con las oraciones, Señor. Buscamos tu rostro con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti con el ayuno, Señor. Se alimenta el espíritu con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Los 40 días ayunemos por la fe con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Alejemos todo el mal, la envidia y el odio con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros y por el apoyo que le ha dado a este su programa En la Línea de la Fe. Y me gustaría pedirle de favor que nos ayude a compartir estos links con sus familiares y amigos para que el tema se difunda de forma más amplia y tengamos más oportunidad de ver quizá los puntos que no habíamos visto antes, ¿no? Un saludo, por cierto, también para todas las catequistas de la zona y de la diócesis. Qué bueno que ya se acomodaron con la tecnología para poder seguir llevando la información a los niños, la información y la formación sobre todo a los niños y a los jóvenes que tanta falta les y nos hace, porque siendo ellos buenos hombres, buenos niños y buenos jóvenes, pues van a ser efectivamente buenos, muy buenos hombres y mujeres también. Y bueno, pues hoy es miércoles de ceniza, una de las fiestas, y digo fiesta porque se celebra, que es un evento que se aprecia en todo el mundo y que tiene una alta demanda, pero no por su significado, sino por la tradición. Siento que es como la misa dominical, cuando se hacía presenciales, ¿no? Más de la mayoría iban obligados, o quizá por otras razones, pero pues en su mayoría sí iban así como que obligados, ¿no? Para muchos, pues es como la misa de Navidad también, ¿no? La única misa que quizá escuchan todo el año, y aunque asumo que eso no le quite el valor ni a uno ni a otro, pues sí considero que va minando la fe de la persona al hacerlo de forma tan esporádica y digamos casi por obligación o por una tradición muy vaga, ¿no? Y pues dice el dicho, a fuerza ni los zapatos. Le voy a confesar que la Cuaresma pues es mi tiempo litúrgico favorito, la verdad. Sobre todo porque se come mariscos con plena y franca libertad. Y pues yo soy fan de los mariscos, pero cuando era más joven, la verdad es que se me hacía algo doloroso de pasar esta época. Porque en casa de mi madre, que en paz descanse, siempre aplicaba, ¿no? La de no ver tele, ni oír radio, ni jugar, ni nada. Recuerdo que
el Viernes Santo pues no se hacía nada en la casa más que ir a los oficios del día, que por cierto realmente sí estaban pesados. Eso fue antes de que se pusieran de moda las representaciones, ¿no? De las tres caídas, y como le decía por acá, pero pues bueno, si usted recuerda cómo se hacían antes, que era rezar todo el Via Crucis y de rodillas, pues me podrá entender. Pero con el tiempo y mucho adoctrinamiento de los tiempos litúrgicos, le voy a ser honesto, me quedo con este. Y ahora y ahora es mi favorito, no solo por los mariscos o por el descanso, bueno sí, pero más por los ritos. También porque he encontrado que este tiempo me permite recargar las pilas en muchos sentidos. Y claro, pues la ceniza para mí es un indicador que este tiempo ya inició. Bueno, de hecho para todos, pero para mí en especial, pues me da mucha alegría que ya inicie este tiempo, porque como le decía, pues es uno de mis tiempos favoritos, ¿no? Por todo lo que se desenvuelve. Me llama mucho la atención empezar, digo, las 5 semanas previas a la Semana Santa, híjole, son una enseñanza bastante interesante. Y luego la Semana Santa en sí es recordar un hecho y un evento pero tan importante, que la verdad vale la pena vivirlo y sentirlo, ¿no? Ahora, como le mencionaba, pues esto de la Cuaresma se puede tomar de muchas maneras, ¿no? Desde la manera apocalíptica, se ha oído, ¿no?, a muchas personas decir que este es el último año que vive la humanidad, hasta, pues como debe ser, ¿no? Un tiempo de reflexión, asimilación y cambio. Y entre estas dos maneras, pues tenemos los que toman la última semana también como la más importante, olvidándose de las otras 5, o aquellos que buscan la ceniza por cumplir el requisito, pero en Semana Santa se van de vacaciones, ¿no? Y los otros que esperan que llegue Semana Santa para descansar los días que algunas empresas nos dan, pero que estos mismos fulanos pues no son ni siquiera católicos, ¿no? Total, hay de todo en la viña del Señor. No obstante, estimado radioescucha, vamos a ver qué es la ceniza y por qué partimos de aquí para empezar un tiempo que nos propone e invita al cambio. Como muchas de las tradiciones católicas, la tradición de la ceniza está cimentada en un rito judío. ¿Qué le parece si escuchamos un poco sobre de esto? Antiguamente, los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio, y los ninivitas también usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión de su mala vida a una vida con Dios. En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial. Esto representaba su voluntad de convertirse. En el año 384 después de Cristo, la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión, para concluir con la fiesta de la Pascua. Las cenizas que utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de Ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue un signo de gloria pronto se reduce a nada y que la gloria de este mundo es pasajera. También fue usado el periodo de Cuaresma para preparar a los que iban a recibir el bautismo de la noche de Pascua, imitando a Cristo con sus 40 días de ayuno. La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material que tengamos aquí se acaba. En cambio, todo el bien que tengamos en nuestra alma nos la vamos a llevar a la eternidad, al fin de nuestra vida. Solo nos llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos. Cuando el sacerdote pone la ceniza, debemos tener una actitud de querer mejorar, de querer tener amistad con Dios. La ceniza se impone a los niños y a los adultos, y como precepto obliga a ayunar el miércoles de ceniza y todos los viernes de la Cuaresma.
Luego de escuchar la procedencia de la ceniza, se hace necesario entender que la imposición de la misma como signo de cambio ha de ser porque realmente se quiere y se anhela cambiar, y junto con eso creo yo que debemos de tener la congruencia de saber que si queremos cambiar es porque somos pecadores o porque llevamos una vida que ya no nos gusta, y junto con esto hay algo de nuestra persona, de nuestro ser, que tampoco ya no nos agrade. Ya sea por lo que traemos cargando, por lo que pensamos, no lo sé, pero lo que sí sé es que el deseo del cambio nace cuando nosotros nos sabemos faltos de muchas cosas para estar bien. Pero para estar bien en el aquí y en el ahora. A menos que estemos pues ya casi en un grado de enfermedad donde nos guste vivir sufriendo, ¿no? Digo, sí hay personas que practican el masoquismo, pero pues la mayoría no nos gusta vivir llore y llore, ¿no? Como decíamos en el audio pasado acerca pues de que del amor, ¿quién va a querer un amor que lo haga sufrir? Yo sé que por ahí hay muchas personas que levantaron la mano, pero no propiamente, digo, finalmente recordemos que el mismo Cristo dice, ¿no? Ya no habrá necesidad de hacer más sacrificios, con este que estoy haciendo es más que suficiente, y aunque lo vamos a ver más adelante, pues también lo repetimos ahorita, ¿no? Digo, a nosotros nos acercamos a la Cuaresma porque muchas veces ya traemos cosas que ya no aguantamos y que ya no soportamos, y es la oportunidad para poder empezar un cambio verdadero. El signo de la ceniza tiene ese significado sin duda, el signo de saberse pecador y de dar inicio con el cambio. Y lo podemos ver también desde otra perspectiva. Como le decía al inicio de este segmento, yo veo el miércoles de ceniza como un tiempo donde me toca reflexionar y pensar. Quizá empezar el proceso de sanar alguna de tantas heridas de batallas anteriores que sigue supurando, ¿no? También lo tomo como el tiempo para conocerme un poco más a mí mismo, para mirarme de forma diferente y ver al otro de manera distinta, para hacer planes, aunque usted no lo crea, y claro, por supuesto, para acercarme más a la cruz. Todo lo anterior lo hago practicando algunos puntos que más adelante le voy a compartir. Pero bueno, la misma visión que le acabo de describir me da la firme convicción de que la ceniza, si bien es un símbolo de que somos polvo y que la materia que nos constituye va a regresar a ese estado, también es cierto que la ceniza es un símbolo de vida, es un símbolo de una nueva vida, sí, de la vida eterna, y la nueva vida que quiero empezar a llevar a partir de hoy mismo, aquí y ahora. Y esto, querido radioescucha, considero que es lo importante, lo que yo valoro más. Cabe señalar que esos cambios no deben de ser promesas, porque las promesas se rompen, como la copa del vino en manos de aquel que dijo que no volvería a tomar. Los cambios no implican dejar de hacer, sino dejar de ser, simple y sencillamente porque al hacer, o el hacer, es consecuencia del ser. Y si yo dejo de ser como soy, dejaré de hacer las cosas que hoy hago. Y tengo 40 días para justificar, aceptar, planificar y hacer algo referente a una situación en mi vida. Hay que grabarnos esta cadena: justificar, aceptar, planificar y hacer. Estas 4 cuerdas o directrices, como quiera verlas, van a responder preguntas acerca de nuestra persona que quizá ya nos hayamos hecho en algún momento de nuestra vida, quizá no, pero que van a dar forma también a un plan integral para el cambio de dirección en la vida, y por derivación, ese cambio de dirección nos tiene que orientar siempre al camino que el Padre ha trazado para nosotros. Del otro lado, esto se conoce como metanoia, aunque su definición es mucho más amplia. Nosotros vamos a quedarnos con la definición de que la metanoia es la acción de volver al Padre. La reorientación del barco de nuestra vida sin duda nos tiene que llevar a un solo punto. Ese punto que se ve en el horizonte es la cruz, porque la luz que brilla detrás de ella es la Pascua, la vida eterna, la casa del Padre. No hay otra forma de llegar ahí, no existe.
Y el camino por el que debemos llegar a ese punto, pues es nada menos que el Cristo. Luego entonces, tenemos que orientar nuestra vida hacia el Cristo. La ceniza es un símbolo de vida, de una vida diferente, porque si empezamos a modificar las cosas necesarias para reorientar ese caminar, empezaremos a vivir desde aquí una nueva vida. Cuando abandonemos nuestras malas características, nuestros malos hábitos, nuestras incoherencias, nuestro dolor, nuestras malas decisiones, cuando aprendamos a perdonar, a ser misericordiosos, a ser compasivos, a ser empáticos, entonces veremos frutos aquí, en esta vida. Si ahorita que no lo somos, los tenemos, imagínese usted cuando dejemos de ser todo eso. Pero eso solo se logra con algo que ya habíamos visto en programas anteriores: conocimiento, juicio y acción. Y un poco más, diría yo, la intervención del Cristo nuevamente. Porque pues no se trata de tiznarnos la frente a propósito ni vestirnos de sayal, ¿no? Se trata de tiznarnos la frente, vestirnos de sayal e invitar al Cristo que ya recorrió ese camino a que camine con nosotros. Se trata de abrazar la cruz de nuestra existencia y caminar. Aunque pensemos que nuestra cruz sea la más grande que existe en el mundo, pues tenemos que avanzar sin hacer comparaciones, señores, sin mirar la cruz del otro, porque nuestra conmiseración va a hacernos ver que la del otro, la cruz del otro, siempre es la más pequeña. La realidad es que no. Hay gente que increíblemente lleva cruces, digo por hablar en sentido figurado, muy grandes. La idea de ver la ceniza como el símbolo del inicio de ese camino también es para recordarnos que esa ceniza proviene de un reloj de arena. Y pues como bien sabemos, esos relojes tienen un tiempo determinado. Y en este caso no podremos darle la vuelta una vez que se acabe dicha arena de un lado. Así que solo es de una sola vez, es de una vuelta. Y la ceniza en la frente indica que sabemos que tenemos un tiempo específico para hacer todo lo que ya describimos anteriormente. Y requerimos ese símbolo que nos recuerda también el memento mori. Si no es así, entonces viviremos sin conciencia, y cuando veamos que el tiempo de nuestro reloj se va agotando, sentiremos la necesidad de hacer cambios que pues quizás sean válidos, pero ya no caben en ese momento de nuestro tiempo, porque en esa etapa de la vida hay que hacer otros cambios. Por eso el momento es hoy, el minuto que estamos respirando es el único que cuenta. No estoy en contra de la diversión, ni de los placeres, ni de vivir, como dicen muchos. Estoy a favor de la vida vivida con conciencia, es decir, con conocimiento. La ceniza, un signo de vida, un signo de cambio. Los actos penitenciales, el rito inicial de un tiempo que debería de durar toda la vida. Mientras pensamos en esto, ¿qué le parece si vamos a una pausa musical muy breve y de regreso empezamos a ver esos puntos que le comentaba yo, que he puesto en práctica y que me han ayudado un poco a vivir la Cuaresma de una manera diferente? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. ¿Por dónde? Pues por dónde más, por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, hijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. ¿Cómo están los ojos de la esclava, hijos en las manos de sus señoras? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de burlas. Misericordia, Señor, misericordia, porque estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada, descanso de los satisfechos. Nuestra alma está saciada del desprecio de los orgullosos. Aquí levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por estar con nosotros, estimado radioescucha. Gracias de verdad por compartir estos minutos en este su programa y por permitirnos llegar hasta su tiempo y espacio. Le agradezco infinitamente también los comentarios que nos hace favor de dejarnos en las redes sociales y los correos que nos ha enviado a nuestras cuentas en la línea de la fe @gmail.com y por supuesto vicariazona6 @gmail.com también. Les recuerdo que ya tenemos nuestro programa en Spotify, también para que nos ubique en esta plataforma, así tal cual, en la línea de la fe. Y le comento que seguimos subiendo material poco a poco. Muchas gracias también por escucharnos en este medio. La ventaja que tiene Spotify, pues así como que es específicamente de música y aparte de todo el material que usted puede encontrar ahí, pues puede encontrar esta información y puede seguir masticándola un poquito por si hay algún concepto que no quedó suficientemente claro o bien en el cual usted no está de acuerdo, que también es bien válido, ¿no? Pues bien, vamos entonces a continuar con uno de los elementos básicos de la Cuaresma, ¿no? Pues que de hecho le da nombre a este tiempo litúrgico y que desde mi punto de vista es algo que deberíamos hacer de forma constante, tomarlo ya como un hábito. Ese símbolo es el de la reflexión, o visto desde otro modo, pues es el irse al desierto, ¿no? Utilizando esta parte de irse al desierto como una alegoría para aislarnos del mundo, tratando de imitar un poco los 40 días que el Cristo pasó en ese desierto, no previo al inicio de su ministerio.
Este alejarse al desierto conlleva también algunos puntos que son parte indispensable del ejercicio. Lo escucharemos el próximo domingo en la liturgia de la palabra, cuando el Cristo se retira al desierto impulsado por el Espíritu. Este será nuestro primer elemento. Y luego viene lo de las tentaciones, ¿no? Y dentro de estas tentaciones, pues el descubrimiento realmente de quién es el Cristo y cómo, con argumentos bien sólidos, sabidos por todos los de su tiempo, se defendió de aquellas situaciones. Y en este último es donde se engloban varios elementos que iremos viendo, es decir, en las tentaciones. Entre ellos, por ejemplo, el tipo de tentación y la actitud que se toma referente a ella, ¿no? Ahora, déjeme decirle, acá en confianza, que yo considero que estos 40 días en el desierto que se aventó Cristo, pues son como hacer toda la universidad en un solo examen, ¿no? O sea, él siendo hijo de Dios, ni siquiera debería de haber pasado por ahí. Pero lo hizo para gobernar su cuerpo, que al final era lo que él sabía que le iba a fallar. Y lo tenía que preparar y bueno, pues lo pudo hacer porque obviamente es el Mesías y esa era su misión. Pero como le digo, siendo hombre él también obtuvo el conocimiento de las escrituras que le dieron los argumentos para salir avante ante las tentaciones. O sea, él se preparó también para ese momento, siendo Dios, teniendo el conocimiento de todo lo escrito por su pueblo desde eones atrás. Pues él las leyó, él las aplicó y desde ese conocimiento pudo enfrentar cada tentación que le llegó, sacando siempre un verso de esas escrituras, ¿no? Sí, porque él es Dios, pero también porque conocía su humanidad. Ahora, gracias a ese acto, la cruz y todo lo demás, pues hemos sido salvados. Pero hacer lo mismo que él, nosotros en el mismo tiempo, pues considero que sería muy complejo, no porque no podamos hacerlo, sino porque no podemos hacerlo. O sea, en realidad creo que lo que Cristo hace en ese tiempo, en los 40 días, nosotros lo podemos hacer toda la vida, porque simplemente el sacrificio ya lo hizo por nosotros, y si nosotros seguimos su ejemplo, es para hacernos dignos de esa salvación antes de que la arena de nuestro reloj se acabe. Además, los israelitas tardaron 40 años, ¿se acuerda? El primer elemento de este retiro al desierto, decíamos que es el impulso del Espíritu. Esto, estimado radioescucha, considero yo que solo lo vamos a escuchar cuando estemos en contacto con ese Espíritu de Dios, o bien cuando ya estemos hasta el cuello del lodo. Iba a decir de estiércol, pero se iba a escuchar muy feo. Mejor lo dejamos de lodo. Entonces, cuando estamos hasta el cuello de ese material, es cuando lanzamos el grito de ayuda. Antes de eso, pues casi me atrevería a decir que hasta lo disfrutamos, ¿no? Pero en ese momento es cuando se nos invita a pedir auxilio. Y el primero a quien le pedimos es a Dios, cuando decimos dentro de ese lodazal, ayúdame Dios mío, ¿no? Póngale un tono de preocupación, de dolor y demás, y veremos que este impulso del Espíritu es una invitación para estar a solas con el Padre de todo, para escuchar su voz que baja por la vertical hasta nuestro ser y que por antonomasia produce un reconocimiento de la situación en la que nos encontramos. Déjame decirle que esta invitación es constante, o sea, no solo se da en el tiempo de Cuaresma y ni en nada más en los problemas, ¿no? Casi siempre nos llega un mail desde el cielo diciéndonos, así como que en asunto del mail dice, tenemos que hablar. Pues ya sabe usted qué quiere decir eso, ¿no? Digo, no lo aplica la pareja toda la vida, y cuando nos dicen tenemos que hablar, pues ya sabemos, ¿no? Por eso generalmente ignoramos el mail y seguimos con nuestra vida, ¿no? Bailando de ese charco de lodo. Ok, no me pongo tan dramático. Diré entonces, seguimos llevando nuestra vida como la llevamos, ¿vale?
pero el mail vuelve a caer al siguiente día, y así mientras nosotros seguimos igual. Bueno, algunos sí hacen caso, pero los que no, pues ya sabemos dónde termina, ¿no? Sí, exactamente, terminan como spam, lo mandamos al correo no deseado. Entonces, el primer punto de este rollo, en la cuestión del retiro en el desierto, primero es escuchar la voz del Padre cuando nos dice eso. Cuando nos dice, tenemos que hablar. Le decía yo que es una invitación también que se realiza todos los días, pero en Cuaresma es el momento ideal por los ritos que acompañan el tiempo litúrgico. Además de que si lo hacemos en estos días tendremos bonos extra, porque cumplimos con el precepto, que eso es bueno ya ante los ojos de Dios, y luego nosotros nos sentiremos bien con nosotros mismos. Hacer la reflexión a la que nos invita el Espíritu de forma ordinaria en la vida ayuda a vislumbrar todo el camino y con ello tomar mejores decisiones. Y dentro de este tema, pues debemos de decir que no todos los ejercicios de reflexión también son llamadas del Espíritu. Aguas con esto. Algunas pueden ser el resultado de una decisión que nos va a querer, que nos hace querer huir de algo, o una decisión que nos impulsa a ir en la búsqueda de un refugio, pero que no son propiamente reflexiones, que no son acciones que nos van a llevar a un estado donde podemos darnos cuenta de qué es lo que estamos huyendo en primer lugar, o por qué queremos refugiarnos, y tristemente nos va a caer un balde de agua fría cuando descubramos que más de las veces es por no enfrentar los resultados de esa decisión. Hay que analizar la invitación, hay que analizar bien la invitación que se nos hace, y pues con todo respeto, ¿no? Digo, pues creo que la mayoría de nosotros identificamos cuando es una llamada genuina del Espíritu y cuando nos hacemos bien tontos. Entonces, analicemos, escuchemos. Le decía yo a un señor hace muchos años en un retiro que estábamos hablando precisamente de esto, que me decía él, pero es que ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? Y yo le decía, pues cállese. Pensando a lo mejor que él pensó que lo estaba callando por la pregunta, ¿no? Y volvió a repetir, bueno, pero es que ¿cómo le hago para escuchar la voz de Dios? Yo le decía, pues cállese. Lo que me faltó en ese momento era que hay que guardar silencio. Hay que acallar todo lo que no nos deje escuchar esa voz que nos repite insistentemente, tenemos que hablar, porque tu vida no va ni como tú la quieres, ni como yo deseo que vaya. El otro elemento que le comentaba es la tentación en sí. O sea, ya vimos la parte de ir al desierto impulsados por el Espíritu, pero aparte, en ese momento, es la tentación en sí, y la otra parte sería la gobernabilidad de los aspectos físicos de la persona sobre esas tentaciones. Es decir, caer en la tentación es no ser capaz de gobernarnos a nosotros mismos. Lo que hace el Cristo en el desierto cuando lucha contra esas tentaciones es demostrar la gobernabilidad que tenía sobre su ser físico y sobre su pensamiento en base al sacrificio y la oración, que serían los últimos elementos que vamos a ver. Todo esto lo hace, insisto, en base al sacrificio y la oración. Estos elementos, los elementos anteriormente descritos, si no se controlan, es decir, el cuerpo, si no controlamos el cuerpo y el pensamiento, pueden llevar el hombre a la perdición. Y si bien es cierto que al Cristo lo tientan con cosas que digamos que a simple vista usted y yo pues obviamente rechazaríamos, también es cierto que en la vida de cada uno de nosotros las tentaciones se presentan de forma muy sutiles, donde ya no alcanzamos a diferenciar la línea entre una tentación y algo ordinario. Incluso la tentación se presenta en cosas que podríamos decir que nos hacen hasta mejores personas, ¿no? La tentación, estimado radioescucha, es la invitación a pecar. Y el pecado consiste en alejarnos de Dios. La tentación a la que nosotros nos enfrentamos se manifiesta en cosas donde realmente somos más débiles. Pero si no sabemos que somos débiles ahí, pues no vamos a creer que es una tentación, ¿no? Un simple ejemplo, los excesos. Cuando sabemos que nos cuesta trabajo controlar las cantidades que comemos o bebemos o la cantidad de palabras que decimos, será difícil no caer en otros excesos cuando llegue la oportunidad. Como le decía yo acerca de los mariscos, ¿no? Si pongo el pretexto de que es Viernes Santo para atascarme de camarones y pescado,
pues estoy cayendo no solo en la gula, sino en convertir un precepto de sacrificio que implica ayuno en algo lleno de placer absolutamente vano, que al rato va a resultar negativo tanto en mi psique, o sea en mi alma, por saber que he pecado, y si lo queremos ver así, y en mi cuerpo porque tendré que ir al médico por el exceso del ácido úrico y con la consecuente gota en la pata, ¿no? Digo, todos los que tienen y padecen de gota me han de entender. Otra de las tentaciones que enfrenta el Cristo en el desierto es la de resistirse al hambre. Y en nuestros días, esta tentación se convierte en una obsesión para muchas personas. Y no propiamente del hambre, sino de tener las cosas, ¿no? Y los obliga a llevar vidas de trabajo incipiente con tal de no quedarse sin comer o de no quedarse sin tener esas cosas. Que si bien es válido, y sí, y es muy cierto en algún grado, también es cierto que esta parte es donde se cae más rápido en el exceso. Y es donde menos nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Y más de las veces no podemos salirnos de ahí porque tenemos miedo. Tenemos miedo a quedarnos sin comer. Lo que nos indica que tampoco tenemos confianza en Dios. Pero recordemos, no solo de pan vive el hombre. Y digo, usted sabrá y conocerá de muchas personas que se la pasan trabajando toda la vida con tal de mantener a su familia, y la respuesta cuando uno le dice, oye amigo, ¿por qué no vas a dar gracias a la iglesia? Sí, voy en Navidad, en la misa que escucho cada año. No, pero o sea, me refiero a aquellas personas que pretextan tener trabajo y pretextan pagar deudas y pretextan muchas otras cosas con tal de no asistir a los servicios religiosos y no entablar esa conversación con Dios. Recordemos que todos los excesos siempre van a ser malos, ¿no? Pero bueno, el ejercicio de la retirada al desierto es la invitación a vivir en una constante preparación para evitar caer en esas tentaciones que se presentan todos los días, como le decía antes. Esto implica también en tener un conocimiento bien amplio en otras cosas, como para entender que la tentación-invitación, o sea, así como nos presentan el sobrecito para invitarnos a pecar, ese en algo o va a ser en una situación específica que nos cuesta mucho trabajo gobernar. Pero otros de los elementos que el Cristo nos muestra en esta retirada, pues es el uso de la oración, le decía yo. Si tomamos en cuenta que la oración es una sincera plática con nuestro Padre Dios, pues debemos de tomar en cuenta también que podemos estar en comunicación con Él todo el día, todos los días, al interior siempre al interior de nuestro corazón. Dice Glenda, cuando vayas a hacer oración, vete a tu cuarto, enciérrate en tu cuarto. En este caso yo le diría, enciérrate en tu corazón, enciérrate en tu mente. Orar, platicar con Él para pedirle un consejo, ayuda y sobre todo la fuerza para gobernar esas situaciones que a nosotros mismos nos cuesta trabajo gobernar. La oración constante, junto con todo lo anterior, nos ayuda a atravesar esa prueba, y no hay mejor lugar que un momento a solas con Él, a donde podamos exponerle todo lo que somos, todo lo que nos duele. El llamado al desierto por parte del Espíritu, el análisis profundo de lo que somos, de nuestras fortalezas y debilidades, la gobernabilidad de nosotros mismos y la oración constante con Dios, acompañados del Cristo, desde mi perspectiva, es lo que nos deja ver ese adentrarnos en el desierto. ¿Qué le parece si mientras analizamos todo esto vamos a una pausa musical muy breve y regresamos? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Por favor, no le cambie, ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Dios mío, auxilio.
de volverte a encontrar. Hoy vuelve arrepentido mi corazón herido y vuelve convencido que mi hogar. A estar lejos de ti, Jamás me acostumbré, a estar lejos de ti, jamás me acostumbré, a estar lejos de ti, jamás me acostumbré, a estar lejos de ti. jamás me acostumbré. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial de miércoles de ceniza, donde por cierto pues hay que estar muy atentos a las indicaciones de nuestros párrocos para saber cómo se va a imponer y a distribuir, y aunque ya casi termine el día, pues creo que habrá algunas personas que aún no saben la dinámica, pero recordemos también que la ceniza es un signo para iniciar un cambio en la vida en todos los sentidos. Y hablando de cambios, bueno, pues esta semana ya estamos en color naranja con algunas restricciones, y pues se ha dicho en algunos medios que también el día lunes se iniciaba ya o se continuaba con la vacunación para los adultos mayores, tanto en la Ciudad de México como en su zona metropolitana. Hay que estar muy atentos y registrarnos. De este lado nosotros continuamos con nuestro programa especial del inicio de Cuaresma, que pues en realidad van a ser dos programas. Es que mire usted, analicé el tiempo contra la cantidad de información que quiero compartirle y pues de plano nos excederíamos mucho en un solo programa. Además de que en algún punto pudiera resultar ya un tanto denso y dejaría de entenderse. Entonces, por eso he decidido hacer dos programas dedicados al inicio de la Cuaresma, este que estamos escuchando y el de la semana que viene. Así pues, entonces estamos en el primero de ellos y vamos a continuar con nuestro tema. En lo que resta de este programa y en el que viene, vamos a ver los puntos que le comentaba yo que aplico y que los veremos un poco a modo de taller en el tiempo de Cuaresma. Porque si me lo permite, le daré algunas actividades que acompañan cada uno de esos puntos. Estas actividades se hacen necesarias porque si no tenemos un punto físico donde se refleje el avance de lo que estamos haciendo, pues no tendremos tampoco forma de medir si vamos bien o vamos mal. Además de que algunos de ellos podrán ser buenos hábitos para adquirir en nuestro diario acontecer y obviamente para practicarlos, ¿verdad? Le decía yo al inicio que este tiempo litúrgico lo aprovecho para tratar de meditar un poco en la vida, en lo que he hecho en años anteriores o por lo menos en el año anterior, en el año previo. Este tiempo lo tomo como si fuera el fin de año, vaya, pero en cuestión de avances personales y en relación al año pasado, trato de tomarme un tiempo para analizar todo y luego analizar las justificaciones que le voy dando a cada cosa o actividad que hice. Cabe señalar que estas justificaciones tienen mucho tinte de pretexto, pero sobre todo en lo malo, ¿no? En lo malo que hacemos o en lo malo que he hecho o que me ha tocado decidir, pues siempre digo que alguien más tuvo la culpa, ¿no? Siempre meto el pretexto de pero es que o fue por causa de o la culpa la tuvo fulano, ¿no? Y este análisis inicia con la pregunta sobre cómo me siento en relación a lo que hago o a lo que digo, a lo que siento por una situación particular o por qué pienso así, etc. Esto me ayudará a responder otras preguntas hasta que llegue un momento en el que pueda ver todo el cuadro completo con todas las respuestas, y entonces ahí tomaré la parte de responsabilidad que me corresponde en dicha situación. Lo que hago aquí es ver que mis decisiones pues han dañado a otra persona, por ejemplo, que mis actos me han alejado de lo que yo creo y sobre todo que más de una ocasión pues he aceptado la invitación a pecar corriendo alegremente hacia ella, ¿no? Esa invitación que decíamos que es la tentación. Pues también más de una vez en esta reflexión obviamente la justificación que le mencionaba al inicio se quiere imponer y genera argumentos en la reflexión, en la misma reflexión, que me llevan a pensar y a convencerme a mí mismo de que aunque la decisión haya dañado a alguien más,
Quizá el daño valió la pena, porque solo así se cumplía con lo que yo quería. Algo así de actuar de una forma determinada, porque se cree que se tiene todos los argumentos a favor, porque piensa uno mismo o se convence uno mismo de que tiene la razón, y tal vez sea cierto, pero aún así vale la pena analizar de forma más profunda para ver si fue o no justificable el acto o la actitud que tomamos frente a la situación. Y para hacer lo anterior pueden pasar años, o al menos muchos días en esa reflexión. Le pongo un ejemplo. Mire, la separación de la pareja se genera porque los argumentos de ambos son realmente importantes y hasta cierto punto válidos, pero solo en la visión de quien los piensa, es decir, cada quien defiende su punto y se convence a sí mismo de que su argumento es bueno, de que su argumento es válido. Y lo hace de forma tan creíble, o bueno, tan determinante, que la acción que sigue a ese juicio que ya se tomó, pues es la separación. Esto conlleva que se hagan rompimientos, pues ya muchas veces irreparables, ¿no? Entonces, lo primero que pienso en este punto es que soy una persona que puede tener razón en muchas cosas, pero también que no la puedo tener, sobre todo en aquello que no entiendo, y que hay muchas, pero muchas decisiones que me han llevado a un camino donde me he alejado de todo lo que creo, y que ese distanciamiento me ha generado muchas repercusiones en mi vida, incluso algunas físicas. Y esto, estimado radioescucha, considero que es uno de los principales indicadores que nos va empujando también a tener una reflexión. Las repercusiones físicas y los dolores que vivimos gracias a las decisiones que tomamos. Bueno, quizá no a todos les pase, pero a la mayoría, pues sí, recuerde que estábamos hablando que las decisiones tienen dos impactos, un impacto físico y un impacto psicológico, ¿no? Hay pocas personas que no se doblegan ante el dolor, que se dicen que son muy duros de corazón o que se aguantan, ¿no? Y se acostumbran a vivir con él. Yo la verdad me doblo a la primera, digo, tengo una espina en el dedo y pues realmente no voy a trabajar 3 días, mi umbral de dolor es mínimo. Pero hay personas que increíblemente pueden pasar años, literalmente años padeciendo lo mismo, y cuando uno les pregunta por qué viven así, pues le echan la culpa a los demás, a la vida, al destino, incluso se dicen abandonados por Dios. Cuando vivir así, en la mayoría de los casos, pues es una repercusión de nuestra forma de ser y por supuesto una decisión. En nuestro distanciamiento con Dios y de los demás se va generando todo esto, ¿no? Digo, no sé, a veces parece que hay gente o hay personas que disfrutan vivir con estos dolores. No sé si lo has sentido, este sentimiento es algo raro, es un sentimiento que incomoda, que lastima, ya sea por lo que pensamos o lo que estamos pensando o por lo que hicimos propiamente. Digo, no es culpa, porque la culpa siento que es más como un látigo. Esto es una incomodidad por haber hecho algo que no era correcto o por no haber hecho lo correcto. Yo diría que es así como un cuchillito de palo, que a veces no lastima pero bien que friega, ¿verdad? Bueno, pues haga de cuenta que eso, aparte de todos los sinsabores que son causados por otras personas de forma real, recuerde que estamos a expensas de las decisiones de los otros también. Aparte el sino que nos tocó vivir y luego la ignorancia, la falta de trabajo, la pandemia, los hijos, etcétera. Todo eso se va acumulando durante el año completo y mucho más cuando hay situaciones que por nuestra cultura no queremos mejorar o cuando nuestra forma de ser tan rústica y silvestre no nos da para más, ¿no? Total, con todas estas piedras en el costal, pues es como llego yo, más de las veces, más de los años, al miércoles de ceniza, con ganas completas y totales de deshacerme de aquel bulto. Pero no puedo, no es tan fácil. Mucho de lo que ahí se ha guardado le da sentido a muchas cosas en mi vida y en mi pensamiento. Muchas cosas en las que yo creo que tengo razón. Por ejemplo, cuando le grité al carnicero por darme 800 gramos en vez de 1 kilo, o cuando le eché el carro al otro porque iba invadiendo mi carril. Digo, ese costal contiene las malas cosas, las buenas cosas y las justificaciones de ambas. Aunque ahí también hay cosas que no me gustan y que me hacen sentir mal, que me duelen y que me hacen sufrir, como le decía. Y por desgracia, pues que llevan años, ¿no? Años en mi ser y que ya hicieron mella, ya hicieron un hoyo, ¿no? Pero al fin llega el miércoles de ceniza y la primera semana de Cuaresma y yo empiezo a analizar eso que traigo en el costal. Pero no lo hago solo. Le pido a Cristo que me acompañe y en un momento de oración me pongo a analizar dicho contenido.
cabe señalar, pues hay cosas que lastiman más que otras, ¿no? Y esta parte es la que tenemos que pensar, pero estas partes que pesan más que otras, yo siempre trato de atenderlas primero. Siempre trato de ver que esas cosas sean las primeras que quiero explicar. Porque cada cosa que traemos en el costal, pues yo trato de explicarlas y las muestro y muestro su justificación, ¿no? En presencia de Cristo, a la luz de Cristo. Y yo me imagino, o en ese momento el Cristo me da las razones de por qué no debería de haberlo hecho, o que por qué no debería de haberlo pensado, ¿no? Y aún así, en ese momento, en esa plática, me da el bálsamo de la misericordia para entender al otro y entenderme a mí mismo. Y así con cada situación o persona que le voy presentando, ¿no? Pero déjeme decirle que este entendimiento que voy captando, si usted lo quiere ver así, pues no es una revelación, ni caigo en éxtasis o algo parecido, no soy tan bueno. Este entendimiento es lo que siento, lo que percibo y lo que veo, cuando lo que hago, lo que digo y lo que siento, por decir algo, me hacen sentir bien, me hacen sentir tranquilo. Y cuando eso mismo pasa con la otra persona, cuando ya no hay nada que lastime ni nada que guardarse, pues yo me siento bien y la otra persona se siente bien, y como resultado de todo lo anterior, pues todo el ambiente se va distendiendo, ¿no? Yo creo que usted ya lo ha sentido. Si no, pues déjeme poner el primer ejercicio para entender esta parte. Es muy simple. De preferencia hágalo en la tarde para que esté un poco más relajado, ya sin el trajín de las cosas que tiene que hacer en la mañana. Mire, siéntese a la mesa, en cualquier área de su casa, bueno, una silla y una mesa, y tome un cuaderno y en la hoja del cuaderno dibuje 4 columnas, líneas verticales, no a modo de separador. La primera columna va a ser para anotar lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, todo esa parte en este último año. La segunda va a ser para saber cómo me ha hecho sentir todo lo anterior. Digo, ahí podemos poner resultados de que me han hecho sentir bien, me ha hecho sentir mal, etcétera, etcétera. La tercera columna es para ver lo que ha causado en otras personas. Es decir, si a mí me hizo sentir bien, quizá a fulano le hizo sentir mal. Si a mí me hizo sentir mal, quizá a fulano le hizo sentir bien, etc. Y la cuarta columna es para respondernos si volveríamos a hacer lo mismo. Como este ejercicio usted no se lo va a compartir a nadie, pues puede ser muy, pero de verdad muy honesto. Y créame cuando le digo que puede ser de verdad totalmente honesto. Mientras más honesto sea, mejor saldrá el ejercicio. Una vez que lo termine, que llene toda su columna, digo, no necesita poner 50 cosas, con 3, 4, lea su contenido. No se quede demasiado tiempo pensando en lo que escribió, solo léalo, doble la hoja en 4 y guárdela en un lugar donde solo usted sepa, y luego ya le daré otras instrucciones para que podamos empezar a interpretar todo aquello. Pero, ¿y qué le parece si para distender el ambiente también ahorita en este momento, pues nos vamos a una brevísima pausa musical y yo lo veo al regreso? No se olvide, yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Juntos lo vamos a lograr. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor.
de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Solo tú puedes llenar mi vida de amor. Solo tú puedes lograr cambiar mi interior. Solo tú podrás darme la salvación. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Necesito de ti para darle a todos. Solo tú puedes llenar mi vida de tu amor. Solo tú puedes llenar mi vida de amor. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Gracias por sus comentarios y por el tiempo que nos brinda y nos dedica. Gracias de verdad por su compañía. Nos da mucho gusto que siga con nosotros. Vamos a continuar con este segmento final ya de esta primera parte de nuestro programa especial de la ceniza y el inicio de la Cuaresma, donde iniciamos también con unos ejercicios que nos van a permitir entendernos un poco más a nosotros mismos y sacarle un poquito de más jugo y provecho a este tiempo litúrgico tan bello, que dicho sea de paso, pues también es muy muy rico en costumbres, ¿no? Le mencionaba yo al inicio que pues yo realmente soy fan de la comida marina, de los mariscos, pero la Cuaresma también tiene otras tradiciones gastronómicas muy buenas, y digo gastronómicas porque conocemos ya todos los ritos, toda la parte que se hace dentro de nuestra fe, pero también atrás de eso hay toda una maquinaria que se mueve, ¿no? Como le decía, la parte de la gastronomía en Cuaresma, pues en México, y creo que en muchos otros países también es bastante interesante. Aquí en México, por ejemplo, tenemos los romeritos. Yo recuerdo que en la casa familiar, pues mi madre acostumbraba a hacer romeros, ¿no? Con tortitas de camarón y mole, hijo, riquísimos de verdad, ¿no? Estos se comen el Viernes Santo, obviamente se hacen desde un día antes o 2 días antes, porque recuerde que le decía yo que mi madre era de la vieja escuela y ella ya no hacía absolutamente nada el Viernes Santo, ¿no? No podemos dejar de mencionar esas mojarras de 3 kilos que están riquísimas, los guasontles capeados, los chiles rellenos, digo, nada le piden a la carne, ¿no? Pero recuerde que lo que se debe de promover en este día, en esos días santos, pues es el sacrificio, ¿no? Es decir, abstenernos de sentir placer por lo que estamos comiendo. Quizás sí disfrutarlo con la familia de una forma muy sana, de una forma muy tranquila, pero no caer en el exceso, que es finalmente lo que se nos pide, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema en este último segmento, y pues el otro punto de este ejercicio que le comentaba yo es el acto de querer cambiar. Es decir, anteriormente nos dimos cuenta de cuánto traíamos en esa mochila cargando. Ahora toca responder la pregunta: si después de vaciar esa mochila vamos a seguir igual y vamos a llegar al siguiente año de la misma forma, o vamos a empezar a cambiar. Antes de responder, pensemos que podríamos quizá aguantar algunos años de sufrimiento
sin cambiar y seguir cargando lo mismo que traemos en la mochila, pero no vamos a aguantar toda la vida y el tiempo avanza. Y referente a esto, pues le quiero compartir rápidamente una anécdota. Mire, una vez platiqué con un amigo hace bastante tiempo que tenía mucho coraje con su padre, ¿no? Un caso muy clásico. De hecho, él se había salido de su casa desde los 16 y se había ido a vivir con un amigo. Este amigo, muy buena onda, era amigo de la familia, le consiguió trabajo, le dio casa, comida, y pues gracias a eso este chavo pudo terminar su carrera. Pero a pesar de todo esto, pues él traía y seguía trayendo mucho coraje hacia su papá propiamente, hasta que le avisaron que su padre había tenido un accidente y que se había quedado paralítico. Sobra decir que su actitud cambió. Ya no le tenía coraje, ahora le tenía lástima. Basado en la lástima, pues él iba a bañarlo, lo vestía, incluso le pagaba a la persona que lo cuidaba y que cuidaba de él y de su mamá que todavía vivía. Y luego, ya que pasa el tiempo y su madre fallece, pues su padre se quedó específicamente con él. Digo, no vivían juntos, pero él seguía pagándole la manutención a su papá, que seguía en la silla de ruedas, ¿no? Un buen día me dijo él que ya estaba harto, que ya no quería ir a verlo. De la lástima, o esa lástima que le tenía, se transformó en hartazgo. Recordemos que la lástima resulta ser también como algo somero, guiado por una emoción que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y entonces pues dejó de verlo. Le seguía pagando a esta señora para que lo cuidara, pero él ya no iba. Total, que ese hecho empezó a minar la naturaleza de este amigo. La parte física, se enfermaba ya constantemente y le salió hasta urticaria, ¿no? Eso me lo contó él. Luego terminó con un padecimiento renal muy, muy severo. Hasta que se fue con un coach espiritual, pues que era un sacerdote. Y este padre empezó a llevarlo por el camino rumbo al desierto precisamente, ¿no? Cabe señalar que esto lo hizo hasta el final. Ya había visitado psicólogos, psiquiatras, otros tipos de coaches, etcétera, etcétera, pero no, ninguno le había dado al punto que él tenía, ¿no? Total que este sacerdote y él trabajaron varios meses en eso y como al año y medio más o menos, según cuenta él, le cayó el 20, ¿no? De lo que estaba pasando en su vida. Y ese 20, enorme 20, era el rencor que tenía hacia su padre. Era porque su padre no era la persona que él tenía en su pensamiento. Él se creó un padre utópico gracias a una estúpida terapia que recibió de niño y que su madre se la promovió, que su madre se la pagó. Finalmente la señora ya había muerto, ya no tenía que lidiar con eso, pero pues imagínese usted qué daño le hizo pagándole una terapia, porque la terapia, según ya después en otros detalles, él me contaba que la terapia decía que los hijos pueden cambiar a los padres, pero yo creo que se lo dijeron de una manera muy muy mala, que él la entendió súper mal. Y pues el niño se creó un papá que no existía, y como no existía y como no era el padre que él quería, pues empezó a agarrarle odio, ¿no? Y digo, y eso le impidió ver a su padre tal y cual era. Y bueno, ¿cómo llegó a ese punto? ¿Cómo descubrió que había sido eso lo que le hizo tanto daño? Bueno, ya luego me contó que empezó a ver las técnicas del personalismo y leyó a varios autores, lo que lo llevaron a comprender a la persona, a la gente. No solo a su padre, sino a todos los demás. Y con el tiempo y esas lecturas, sus males fueron desapareciendo. Empezó a visitar a su papá, ya sin hartazgo y sin lástima, tampoco sin remordimientos, hasta que su padre murió. Y en su muerte, pues este amigo estaba bien, según me cuenta, no como muchos otros, ¿no? Que se quieren aventar al hoyo. Esta persona estuvo cargando el bulto del rencor a su padre durante más de 15 años. Y se acostumbró, aunque con el rencor, con los años, como le decía, se fue convirtiendo en otra cosa, y tuvo que lanzar en determinado momento un grito de ayuda cuando su salud ya se vio comprometida. Fue entonces cuando todo, poco a poco, lo llevó hasta el coaching espiritual. Esta decisión ejemplifica el hecho de ya no querer estar igual, de ya no querer ser el mismo. Quizá más por los dolores físicos que por los argumentos psicológicos o espirituales. Pero esto fue la causa de buscar ayuda, sobre todo de aceptarla, de enfrentar los hechos y las decisiones que lo llevaron a donde estaba y aceptar la parte de responsabilidad que le tocaba en esa decisión. Cuando nosotros aceptamos todo lo que hemos hecho y tomamos responsabilidad en el asunto, nos damos cuenta de que se abren las puertas del cambio de par en par.
Considero que esta parte es muy compleja, esto de asimilar y aceptar la parte de la responsabilidad en las cosas y en nuestra vida es complejo. Por ejemplo, este amigo tuvo que reconocer que las decisiones que él tomó lo llevaron a alejarse más de su familia, y ahí las justificaciones ya no cabían. Fue su decisión salirse de su casa, dejar a su madre y a su padre. Fue su decisión tomar como suyo aquel conocimiento de la terapia que le mencionaba, que lo llevó a pensar esas cosas sobre su papá. Empujado un poco también por la fiebre de la adolescencia quizá, pero en ese reconocer fue capaz de ver que él necesitaba ayuda. Y ¿cuánto nos cuesta a nosotros reconocer que necesitamos ayuda? Es todo un problema, de verdad, y mucho más si somos hombres, ¿no? Porque nos crían a los hombres así como de que no sea chillón, aguántese, y casi usted hágalo solo, ¿no? En fin, pero luego viene la pregunta forzada, y esta pregunta quiero que no la grabemos. ¿Por qué necesitaba ayuda ese hombre? Bueno, pues de entrada, por las afecciones físicas que padecía, que si bien eran físicas, y digo, se podían curar, su causa era parte emocional. Entonces, ya no estaba cómodo. Él estaba enfermo, se sentía mal y no vivía realmente plenamente, ¿no? A pesar de tener cierto éxito en el trabajo, pues no podía asimilarlo, no estaba a gusto en su piel, como dicen los espiritualistas. Eso también es la causa de otros malestares, ¿no? Ahora, la necesidad del cambio se dio porque la situación ya no se toleraba, ya era necesario probar otras alternativas. Incluso dice que hubo un momento en el que estaba dispuesto a ir a buscar a un brujo, ¿no? A Catemaco, con tal de curarse. Era tal la desesperación que se salía del trabajo porque ya no aguantaba la comezón en las úlceras, era insoportable. Imagínense entonces cómo estaría viviendo esta persona. Él pensaba que era un padecimiento físico y tenía mucho de emocional, ¿no? Pensando en lo anterior, en el caso anterior, y poniéndolo a la reflexión, pues nos damos cuenta que hay muchas personas que viven así, y se hace doloroso porque pues al final uno no puede hacer nada. Y podemos ver también personas que siguen viviendo con el odio encarnizado contra un pariente, o con manías como los acumuladores compulsivos o los compradores compulsivos también. O sea, personas que ya presentan una psicopatología muy severa. Ojo, no estoy diciendo que estas personas se van a curar con la reflexión a la luz de Cristo. Bueno, no lo sé, digo, Él es Dios y hace milagros. Pero lo que le estoy diciendo es que aún en estos casos tan extremos, se pueden ir tratando con todas las herramientas que existen para ello, que nos brinda la medicina moderna, no sé, desde la psiquiatría hasta a lo mejor ingerir ciertas drogas, ¿no? Que nos pueden ayudar a estar mejor, como ya lo platicamos en algún momento. Y también la oración basada en el conocimiento de Dios Padre y la relación que uno lleva con Él y con los demás, ¿no? Cuando dije drogas, me refería a las pastillas, a las medicinas, no a las otras drogas. En este punto, estimado Radio Escucha, es donde podemos, considero yo, aplicar todo lo que hemos visto en estos últimos programas acerca de las emociones, las creencias, los comportamientos. Aquí es donde recae todo. Le decía yo que hay personas que aguantan años con esos padecimientos y que por dentro se están quemando, están muriendo. Y aún con el dolor que causa todo esto, pues no responden. Porque decíamos también que el orgullo es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. El dolor, el miedo son más fuertes que cualquier otra cosa. Y para salirnos de ahí, pues necesitamos algo más que la voluntad. A veces la voluntad propia no alcanza. Y bueno, yo no conozco nada más fuerte que todo lo anterior, que el hombre que derrotó a todo aquello, ¿no? Que derrotó a la muerte misma, ¿no? Ahora, todo esto no se trata de poder, sino siento que es una base fuerte, la parte de tener el poder para cambiar, pero realmente se trata de querer hacerlo. ¿Recuerda usted que decíamos en programas pasados algo sobre la ganancia secundaria? Bueno, pues imagínense que hay muchas personas que al vivir en ese estado les reditúa algo que vale la pena todo el sufrimiento anterior. Y eso, estimado amigo, estimada amiga, eso es pecado. La conmiseración, la lástima, la falsa humildad, la hipocresía en su totalidad, pues solo merecen más latigazos. No, o sea, hay muchas personas que disfrutan su miserabilidad porque disfrutan que los demás los vean así.
Además, pretextando eso, dicen no poder hacer nada, ¿no? O sea, no pueden servir a los otros porque ellos están sufriendo y sufren mucho y estiran la mano para que los ayuden. Por otro lado, existen las personas que crean a su alrededor una coraza, una concha para impedir el daño del mundo, el daño externo, pero se llevan con ellos todos sus problemas, ¿no? Y al encerrarse en su mundo son agredidos de peor forma, como aquella persona que se muda de casa porque todos los días amanece en su puerta una zurrada de vaca, ¿no? Cuando el señor es granjero. Entonces imagínense. Total, que la mayoría de personas, no queremos salir de X situación, y cuando llega el momento de analizar esa situación o persona, pues como que la escondemos, ¿no? Y la dejamos para el otro año, sin pensar que quizá el siguiente año, pues a lo mejor ya no llega. Pero como decía, en algún punto y momento tenemos que darnos cuenta de que tenemos que sacar eso de la bolsa. Y si no lo queremos sacar de la bolsa, pues decía mi madre, el que por su gusto es buey. Ella se refería a los bueyes de la yunta. Pues bueno, ya sabrá usted la respuesta, ¿no? Bien, pues el ejercicio que aplicaremos aquí es muy parecido al del segmento anterior, pero ahora vamos a colocar otra columna en la hoja, es decir, ahora van a ser cinco columnas. En la primera vamos a escribir todo lo que nos hace daño, o que creemos que nos hace daño. En la segunda vamos a poner por qué lo toleramos, si es que lo toleramos. En la tercera vamos a poner si lo queremos cambiar, si es que lo queremos cambiar. Y en la cuarta vamos a poner por qué lo queremos cambiar. Ya finalmente en la quinta columna vamos a poner qué perderíamos si dejáramos de hacer eso que nos está haciendo daño. Igual que el ejercicio anterior, la honestidad es la clave. Al terminar también de releer este ejercicio y de no quedarse mucho en esa releída, doble esa hoja y guárdela. También en un lugar seguro, solamente la va a ver usted, así que como le vuelvo a repetir, sea totalmente honesto. Estos dos ejercicios, damita caballero, son los que le propongo yo para esta semana, que ya iniciamos la cuaresma. Le pido, intente hacerlos. Yo sé que suenan mucho quizá a psicología barata, como dice por ahí, pero de verdad es algo que a mí en lo particular me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho a entender cosas que, como le decía, quizá no sepa que me están haciendo daño, pero que al final sí me están haciendo daño, y me han ayudado mucho a entender que tengo que empezar a cambiar a lo mejor cosas que ni siquiera yo creí que tenía que empezar a cambiar. Se lo recomiendo mucho. Damita, caballero, comerciante encajoso, que da aquí los 800 gramos. Por desgracia el tiempo se nos ha terminado, llegamos a la conclusión de nuestra primera etapa de este programa y los invito de verdad a hacer los ejercicios, como ya le decía, de verdad valen la pena. Lo espero yo la próxima semana, el mismo día, en el mismo horario, para platicar lo que nos falta en este tema del inicio de Cuaresma. Recuerde que iniciamos ya con ese tiempo litúrgico, dejémonos llevar por el Espíritu al desierto y vamos a prepararnos para la gloriosa Pascua de nuestro Señor. Como en cada emisión, le agradezco también al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa salga al aire, a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, a Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho y Maricruz Pozos, al coro Chorus Dei y al coro Ictis por la contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor Genarito Valdés, y a todos los colaboradores del área técnica y los creativos, a todas las personas también que hacen posible que este programa esté al aire. A usted nuevamente por escucharnos y darnos un poco de su tiempo, gracias, y sin dudarlo también a Dios por la oportunidad de compartir esta información. Yo soy Juan Valdés, de la Pastoral de las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Este es su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo y que tenga una excelente semana. No se olvide, miércoles 5 de la tarde concluimos con nuestros ejercicios de Cuaresma. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en tu programa En la Línea de la Fe. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en su repetición en las redes sociales o en el portal de nuestra diócesis www.tierradelmedio.org.mx. Y recuerda, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Gracias por tu atención. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Yo soy el agua de vida, ven a mí, yo te daré. El que beba de mi agua nunca más ya tendrá sed. Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.